¿Sentís que no estás avanzando hacia tus metas? ¿Te falta foco? ¿Dispersás tu energía o te desgastás saltando de una tarea a la otra? Bueno, quédate porque hoy voy a compartirte mis 3 hábitos de organización preferidos que me permiten avanzar de una forma mucho más estratégica e intencional y a la vez ganar más paz mental. Mi nombre es Jessica Mraz. Ayudo a emprendedores lifestyle que hablan español no nativo y que buscan guía y acompañamiento en su camino emprendedor a la vez que entrenan el idioma. Comparto contenido de alto valor y ofrezco espacios de mentoría 1 a 1, 100% en español, diseñados especialmente para una inmersión completa en el idioma. Lo primero que tenés que saber es que trabajo con una planificación anual. De la planificación anual se desprenden los focos estratégicos por trimestre. Desde ahí se van a derivar las prioridades mensuales y de ahí a un nivel más micro, obviamente, los objetivos mensuales. Acá es donde entra entonces el hábito de la organización semanal que justamente sienta las bases de toda mi semana. ¿Cómo lo hago? En general me tomo los domingos a la nochecita para hacer la planificación de toda mi semana y me baso básicamente en 2 puntos. Por un lado, las tareas con deadline próximo en la semana según mi asana. Y por otro lado, la agenda física con los compromisos y acontecimientos que tengo planificados para esa semana. Porque sí, soy de la vieja escuela y sigo usando agenda física. Entonces ya con estos 2 recursos puedo organizarme perfectamente. Entonces, por un lado, organizo mi semana en Asana, que es el software de gestión de proyectos que utilizo tanto para mi vida personal como profesional. En este paso lo que hago es ver qué tareas ya están definidas para esa semana o se acercan, ajusto los deadlines si es necesario y voy reacomodando las tareas. Por otro lado, la agenda física la uso para tener un panorama general y bien visual de cómo viene mi semana en términos de llamadas, compromisos y actividades personales, como por ejemplo pueden ser actividad física, hábitos que sostengo en mi día a día, proyectos creativos, reuniones, consultas médicas, lo que fuere. En la agenda voy a tener entonces todas estas actividades o compromisos ya predefinidos o los que quiero sumar para esa semana porque son importantes para mí y quiero que sucedan, más algunos bloques específicos de mis tareas en Asana. Seguramente voy a estar definiendo bloques de administración, finanzas, salud, creatividad y algún otro que necesite en el momento. Después, más adelante en el tip 3, te cuento cómo puedes optimizar este tema de los bloques para evitar el cambio de contexto. Y algo clave al momento de organizar la semana, considerar los imprevistos. Yo no soy una persona que me gusta abrumarme con muchas cosas. Al contrario, me parece importante poder dejar espacios de respiro de aire entre tarea y tarea. Sí, estos espacios de, por ejemplo, relajación, de esparcimiento o incluso de aburrimiento productivo, como me gusta decirle, ¿no? Porque todo esto nos ayuda a cuidar nuestra energía. El segundo hábito es el ritual de productividad. Este hábito me encanta porque desde que lo implementé se me hace mucho más llevaderas y livianas tareas que antes me parecían cuesta arriba. Mira, te cuento. ¿Viste cuando tenemos que entrar en ese tipo de sesiones donde demanda mucho foco, creatividad? Por ejemplo, tenemos que redactar algo con mucha cabeza, mucho corazón, tenemos que concentrarnos para hacer algún tipo de estrategia o incluso crear nuevas ideas. Bueno, antes de iniciar ese tipo de sesiones, lo que hago es un breve ritual de productividad. ¿En qué consiste? En hacer una breve meditación y colocar una intención de qué quiero lograr con eso y cómo me quiero sentir. Cierro los ojos, hago algunas respiraciones profundas. Puedo poner también una linda música de fondo para acompañarme y en ese mood lo que hago es colocar una intención bien clara, visualizar el trabajo terminado, determinar cuánto tiempo le quiero invertir a esa sesión y la parte más linda, conectar con las sensaciones de cómo me quiero sentir en ese momento. En este sentido me ayuda mucho a conectar con la curiosidad, el juego, la exploración, la liviandad, ¿sí? La idea es justamente corrernos de los juicios, de las exigencias respecto a lo que tengo que producir. Y bueno, ya con esto empiezo a colocar una intención, conectar con todas esas sensaciones mientras respiro profundamente y la música me acompaña de fondo. El tercer hábito tiene que ver con agrupar tareas por contexto. La idea de agrupar tareas por contexto tiene que ver con evitar el context switching, que básicamente es pasar de una tarea a la otra, entre tareas que no tienen nada que ver, en un lapso corto de tiempo. Y esto obviamente tiene consecuencias, desgasta muchísimo nuestra energía y afecta nuestra productividad. Lo que hago entonces es trabajar con bloques de tiempo, que tiene que ver con condensar en el mismo bloque tareas similares o de alguna forma relacionadas.
Por ejemplo, defino un bloque de finanzas de X tiempo. Entonces, en ese lapso, ¿qué hago? Por ejemplo, reviso los números del mes anterior, reviso la proyección del mes que viene y, por ejemplo, si llegué con mis objetivos financieros. Ejemplo. En este caso ya estoy en el flow de números, ¿no? Puedo optimizar mucho más ese trabajo enfocado, ya estoy en tema y entonces puedo encadenar una tarea con la otra dentro del mismo contexto. O, por ejemplo, agarro varias tareas administrativas chiquitas y las resuelvo en secuencia. En este caso, son tareas más superficiales y no involucran tanto foco o concentración. Por ejemplo, renovar el hosting de mi sitio web. Puede ser, por ejemplo, también actualizar el Calendly con los horarios disponibles para mis mentorías. Y también podría ser, por ejemplo, completar el formulario de inscripción para el próximo evento de networking. O, yendo a un área más personal, podría, por ejemplo, no sé, revisar los precios de los pasajes, contactar a la gente del seguro médico para que me pase opciones de cobertura para mi próximo viaje y responderle el mensaje al host de Airbnb. Todo esto la verdad que ayuda muchísimo a mejorar tanto el foco como la creatividad. Ayuda a evitar también la fatiga mental que implica estar saltando una tarea a la otra y esto obviamente también te ayuda a hacer un mejor uso de tu tiempo. Y es importante también que definamos a conciencia bloques de trabajo profundos y de foco que eventualmente son los que te van a llevar a entrar en estado de flow y también bloques de trabajo más superficial, ¿sí? Que no te van a implicar mucha concentración ni mucho trabajo cognitivo. Voy a estar hablando sobre este tema en futuros contenidos, así que si te interesa suscríbete para no perderte las actualizaciones. Como conclusión, estos 3 hábitos son claves en mi día a día, ¿sí? Para darme una estructura de organización muy sólida, para darme mayor foco, para evitar el desgaste mental y para también definir con más conciencia e intención cómo usar mi tiempo. Esto es valiosísimo porque por un lado, ¿qué va a hacer? Va a evitar que la afuera defina mi agenda, me va a ayudar a tener mayor control, ¿sí? Sobre cómo va a rendir mi tiempo y además me va a ayudar a mantener un equilibrio entre mi vida personal y mi vida profesional y esto es innegociable para mí. ¿Cómo lo ves? Guardate este contenido con un montón de data de valor para que tengas tu sistema de organización ya optimizado y contame en comentarios cuál de estos 3 hábitos ya estás implementando o te gustaría sumar a tu rutina. Te leo.